Buenas tardes, gente. El día de hoy aprenderemos a cómo encontrar una vacante de empleo a través de nuestra aplicación de Facebook. Entonces, lo primero que haremos es irnos a nuestra aplicación de Facebook en versión de Android o en iPhone, en iBot, no interesa. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que todo, ya una vez en nuestro Facebook, vamos a entrar aquí a esta pestañita, buscaremos la parte donde dice empleos, acá está, entramos en ella. Esperemos que carguen y como pueden ver, de una vez me aparecen una serie de empleos cerca de mi ubicación. Me aparecen diferentes, pero entonces lo que vamos a hacer en el caso de ustedes, primero que todo, vamos a meternos acá en la parte donde dice tú. Listo, ahí donde cargue, si ustedes ya tienen alguna experiencia con esto, ya tienen varios empleos en su pasado, entonces acá van a poder agregar toda su experiencia. Entonces le damos aquí en la parte de agregar experiencia. Como primero vemos la parte que dice nombre y lugar del trabajo, donde anteriormente nos empleábamos. Después sigue el cargo, que era en el que nos especificábamos nosotros. Por ejemplo, podemos poner aquí cocinero. Le damos en realizado, le damos en agregar y como pueden ver, ahí ya nos aparece. La ubicación sí es muy importante que la pongan donde era, porque es donde la nueva empresa donde ustedes quieran entrar va a verificar dónde está ubicada. Entonces podemos poner, en mi caso, estoy en Colombia, pondremos Bogotá y ahí como pueden ver nos aparecen varios puntos de referencia. Pueden escoger cualquiera. Y descripción, aquí pueden escribir lo que hacían allá. Digamos, en este ejemplo puede decir que yo era de cocinera, también de una parte de aseo. Y vea, acá en esta parte me parece que si actualmente trabajamos ahí, o ya renunciamos, o ya no estamos ahí por X o Y razón. Entonces en este caso la cancelamos porque estoy desempleado en este momento, por decir el ejemplo. Entonces acá en esta parte donde dice desde, que aparecen la casilla de las fechas, vamos a poner desde qué fecha nosotros trabajábamos. Vamos a poner ejemplo que nosotros trabajábamos allí desde el 2019, desde el mes de abril hasta el día 23, y podemos decir que finalizó este año 2021 en el mes de febrero, o en el mes de enero mejor, el día 4. Listo. Ahí en esta opción pueden poner si quieren que esto se haga público o simplemente privado. En mi caso lo dejaré así porque yo no lo configuraré del todo, pero ustedes sí pueden hacer esa opción. Listo. Una vez que lo hagan, discúlpenme, aquí vamos a poner vamos a ponerle feeling pollo. Listo, después ahí ya nos da la opción de guardar y le damos en guardar. Aquí me mandó un error por el nombre, entonces vamos a ponerle centro de comidas, a ver si ese sí nos lo permite. Entonces le damos en guardar. Listo, si ves que ya se agrega mi experiencia ahí de cocinero y una fotografía de el lugar que yo seleccioné donde había trabajado. Después de eso, aquí en la opción de arriba dice empleos. Entonces aquí es donde vamos a entrar a buscar y ahí nos aparecen categorías populares del trabajo. Ahí está si quieres trabajar en contabilidad, en finanzas, área administrativa, arte y diseño, ciencia, gestión, educación, o si le damos en ver todo, aparecen demás cosas. Si no, buscamos acá en específico, en este caso pondremos cocinero. Buscaremos, ahí como pueden ver me aparece en la ciudad de Bogotá. Todos es cerca de Bogotá, Colombia. Está Chía, que es un pueblo cercano. Bogotá, 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 Bogotá. Y si yo quiero cambiar la ubicación, le damos aquí en esta parte. Como pueden ver, ahí se nos despliega el GPS. Entonces ustedes buscan su ciudad. Si yo quiero decirlo, por decir, vamos a buscarlo por acá en la ciudad de Cali. Le damos a aplicar
Y ahí nos dice que nos va a aparecer en Cali alrededor de 48 kilómetros a la redonda. Aquí en la opción de filtros pueden poner el mínimo de horas y el máximo de horas. ¿Me entienden? El pago mínimo y el pago máximo. O el pago mínimo mensual y el pago máximo mensual, y lo mismo con el anual. Entonces acá también aparece tipo de empleo, jornada completa, media jornada, pasantía, voluntariado o contrato. Y lo mismo en qué sector. Listo. Una vez escojamos la vacante que queramos aplicar, le damos sobre la pestaña. Ahí, como pueden ver, se nos despliega la página. Nos aparece ahí que están buscando el auxiliar, nos aparece el perfil de quien lo publicó y nos dice postúlate ahora. Entonces en esa parte es donde agregaremos nuestro nombre, nuestra ciudad, que en este caso sería Cali, porque yo busqué trabajo en Cali, así que me aparece en Cali, aunque en estos momentos esté en otra ciudad. Luego está la parte de adjuntar currículum. Ustedes les dan ahí y le dan aquí en subir archivo. Yo no le voy a dar porque, como pueden ver, ya aparece una serie de imágenes con mi hoja de vida porque no me la dejaba subir como archivo Word. Entonces lo mandé mediante imágenes. Pero ahí está. Y como pueden ver, vean, aquí me aparece experiencia laboral, cocinero, en Centro de Comidas Paparetti. Me aparece la fecha en las que trabajé y eso. Y ahí la puedo editar o la puedo eliminar. ¿Ven? Después acá podemos agregar nuestra información académica, donde hicimos nuestra secundaria y nuestra universidad, por si tenemos algún título, ellos puedan comprobarla. Y como último está la opción de enviar. Entonces ahí ya después le darían en enviar y listo. Eso sería todo por el video tutorial del día de hoy. Espero que tengan una excelente vida. Los invito a suscribirse y darle me gusta, activar la campanita. Y si quieren ver más de mi contenido, acá abajo en la descripción le dejo más datos. Muchas gracias, gente, que estén muy bien.